¿Qué tal? Buen día. Vamos a dar continuidad con las reacciones metabólicas que se llevan a cabo en el citoplasma. Ya lo hemos mencionado en la charla anterior, algunas de estas vías como la glucólisis y la gluconeogénesis, y ahora nos vamos a ocupar de algunas otras, como es la síntesis de colesterol, síntesis de ácidos grasos vía de las pentosas fosfato y síntesis y degradación de nucleótidos. Muy bien, iniciaremos con lo que tiene que ver con la síntesis de colesterol. Ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, en la pantalla, la molécula de colesterol, que es una molécula que es de 27 átomos de carbono. Una de sus características es que es liposoluble, pero poco soluble en agua, es decir, tiene una propiedad anfipática. Esto se refiere a que hay zonas o áreas de la molécula, en la propia molécula, que sí son polares, que son solubles en agua, pero el resto de la molécula como tal ya no. Entonces le da esta característica. Es transportado en lipoproteínas este colesterol. Normalmente, en su mayoría, está esterificado y el resto está libre dentro de esta lipoproteína o estas lipoproteínas. Y como sabemos, pues está presente en todos los tejidos, ya que forma parte de la membrana celular. Y sobre todo, pues también lo encontramos en el plasma, porque se transporta en el plasma a través de estas lipoproteínas que he mencionado. Y otra de las características del colesterol es que precisamente en la membrana celular permite la fluidez y la permeabilidad de la misma, que sean correctas, que sean llevadas de manera adecuada. También el colesterol es un precursor de diferentes moléculas, de diferentes sustancias como los corticosteroides, en este caso, por ejemplo, el cortisol. También de hormonas sexuales como la progesterona, la testosterona, el estradiol, y de ácidos biliares y vitamina D. Entonces tiene muchas funciones esta molécula de vital importancia que debemos mantener, cabe mencionar, en valores adecuados. Por otro lado, hablando ya de la síntesis de colesterol como tal, de una manera general y para tener una referencia de qué sucede con el colesterol, tanto el exógeno, el que nosotros ingresamos al cuerpo a través de la alimentación, como podemos ver en la imagen, es de manera exógena. Ya hablamos que este colesterol se va a absorber a nivel de intestino delgado, y que va a pasar a través de la linfa, en el sistema linfático, y después obviamente al sistema circulatorio en forma de kilomicrón. Si esta molécula grande, de alto peso molecular, y que tiene diferentes componentes, dentro de estos el colesterol, un colesterol que va a llegar a las células y que estas células van a ir ocupando los componentes de este kilomicrón. Si hablamos en este caso, de ácidos grasos, del colesterol como tal, o de los lípidos como tal, pues utilizamos a la lipoproteína lipasa para que se utilice lo que requiere esta célula. De esta manera, entonces el kilomicrón queda reducido en tamaño, ¿sí? Ya se ocuparon algunos componentes y quedan restos de kilomicrones. Estos restos de kilomicrón van hacia el hígado, son metabolizados, son procesados por diferentes vías, y podemos obtener desde aquí, ya desde colesterol que tiene nuestro kilomicrón, ácidos biliares. Y pueden sintetizar ácidos biliares que vamos a ocupar en el sistema digestivo, como hemos mencionado anteriormente, ¿no? Incluso para la formación de sales biliares y formación de micelas para que se absorban o sean hidrosolubles los lípidos de cadena larga o los ácidos grasos de cadena larga. Y también se pueden producir VLDL, y de esta forma estas VLDL llegan a la circulación nuevamente para ir hacia los tejidos, hacia estas células que lo van a utilizar, lo van a metabolizar. Ahora, ¿qué pasa con la síntesis de colesterol de manera endógena? Nosotros, o la mayoría de nuestras células, pueden sintetizar colesterol a partir de acetilcoenzima A. Y entonces las células producen o sintetizan este colesterol y es utilizado para las membranas celulares, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, si hablamos de las suprarrenales, pues ahí se van a producir hormonas. Si es a nivel de los ovarios, se produce progesterona y estrógenos.
en los testículos testosterona y en la piel, es muy indispensable este colesterol para el manto epicutáneo, ese manto protector que nos genera una lubricación de la piel y un efecto protector hacia el medio externo. Bien, una vez que es utilizado este colesterol a través de las lipoproteínas de alta densidad, la HDL, es llevado precisamente al hígado. De hecho, el hígado, sí, bueno, recibe este colesterol de otras células del cuerpo, pero también los hepatocitos son capaces de sintetizar a partir de la acetilcoenzima A, o sea, en esa ruta de Novo, el colesterol, para que posteriormente, pues otra vez se pueden producir estas VLDL, ¿sí? De estas lipoproteínas de muy baja densidad, y también los ácidos biliares que hemos mencionado. Entonces nos vamos a encargar ahorita a hablar de la síntesis de colesterol a partir de la acetilcoenzima A, como lo pueden ver ahorita en esta imagen, y aquí está nuestra molécula de acetilcoenzima A, que es una molécula de 2 carbonos, ¿de acuerdo? Y que esta acetilcoenzima A cabe mencionar que es citosólica porque se lleva a cabo precisamente en el citosol, y se requieren de 3 moléculas de acetilcoenzima A, ¿sí? Para poder producir o llegar a un compuesto que es el mevalonato. Aquí yo señalé con estas flechas que o quiero representar que se llevan a cabo diferentes reacciones bioquímicas en este aspecto, ¿sí? Donde cabe mencionar la importancia de una enzima que es la hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa. Esta enzima es muy importante porque a nivel de ella o a través de ella se va a regular la síntesis de colesterol, como vamos a ver. Entonces, de tal manera que de manera precisa se ocupan 3 moléculas de acetilcoenzima A citosólica, ¿sí? Recordemos que también la acetilcoenzima A está dentro de la mitocondria. Nosotros aquí ocuparíamos la que está fuera de ella, la citosólica, y 3 moléculas de esta molécula de acetilcoenzima A nos van a generar mevalonato, o sea, un compuesto de 6 carbonos, para que posteriormente, por diferentes procesos de reacciones enzimáticas, vamos a obtener pirofosfato de farnesilo, posteriormente escualeno y lanosterol, ¿sí? Ya un compuesto el cual va a originar el colesterol como tal, ¿de acuerdo? Y cabe mencionar que aquí durante este proceso se va generando una molécula o una cadena más grande de carbonos hasta llegar al colesterol. Pero aquí también ya ocupamos entonces a través de una enzima que es la reductasa al retículo endoplásmico. Esta enzima se encuentra en la membrana del retículo endoplásmico y entonces ya se sintetiza el colesterol, el cual se va a almacenar dentro de nuestro retículo endoplásmico en forma de vesículas, ya como un colesterol esterificado, gracias a la acilcoenzima A colesterol aciltransferasa, ACAT, acilcoenzima A colesterol aciltransferasa, que está precisamente aquí en el retículo endoplásmico. Y entonces este colesterol que se obtuvo del lanosterol a través de la reductasa que está en la membrana del retículo endoplásmico, y entonces se almacena en forma de colesterol esterificado a través de este proceso de esta enzima ACAT, para que posteriormente entonces sea utilizado este colesterol de la manera que les mencioné anteriormente, ¿no? Aquí ya se puede ir hacia los tejidos. Estamos hablando de que aquí es una célula, por ejemplo, del hígado, ¿sí? Y entonces este colesterol ya puede ser utilizado para producir lipoproteínas o bien para la propia célula del órgano que lo está produciendo. Bien, vamos a ver que también entonces este punto importante de la regulación de la síntesis de colesterol, tiene que ver con esta enzima, ¿no? La hidroximetilglutarilcoenzima reductasa. Hay diferentes sustancias, diferentes moléculas que estimulan a esta enzima, como es la insulina y la triiodotironina, ¿sí? Entonces la insulina y la triiodotironina estarían estimulando esta ruta metabólica para la síntesis de colesterol, pero hay otros que lo inhiben, como el glucagón, ¿sí? El consumo de colesterol, es decir, la misma dieta rica
en colesterol, estaría generando una señalización para que ya no se sintetice más colesterol, solo que a veces pues se rebasa este mecanismo por la ingesta continua de alimentos altos en colesterol. ¿Sí? El mismo mevalonato, la inhibición de la producción de colesterol, y las estatinas, estos fármacos que de manera terapéutica pueden ayudarnos a la disminución de la síntesis de colesterol cuando así se requiera. Bien, vamos a continuar y ahora vamos a hablar de la síntesis de ácidos grasos. En este aspecto tenemos que señalar que también se sintetizan por un sistema extramitocondrial, es fuera de la mitocondria precisamente, entonces es en el citosol, ¿sí? Y de manera, o el producto final al que vamos a llegar es a la síntesis del palmitato, que es un ácido graso, ¿sí? Que se obtiene a partir de la acetilcoenzima A, nuevamente citosólica. Nuestro sustrato principal pues es la glucosa. Entonces en este aspecto tiene una relación directa con la ingesta de carbohidratos, ¿sí? Que nos van a generar un aumento de glucosa, y esta glucosa pues precisamente cuando va al hígado, después de que es absorbida en el intestino delgado, tiene que generar una glucólisis. De manera general entonces obtendríamos síntesis de ácidos grasos a nivel hepático, y estos ácidos grasos tienen que almacenarse, y el tejido que lo almacena es el tejido graso. Entonces se va a aumentar la lipogénesis y se van a almacenar estos ácidos grasos en forma de triglicéridos, de tal manera que entonces aquí tiene relación directa con el aporte calórico que tengamos. A mayor aporte calórico, en este caso glucosa, mayor síntesis de ácidos grasos, y esto nos va a generar aumento de lipogénesis, es decir, que nuestro tejido adiposo puede aumentar tanto de tamaño como de número, y entonces generarnos problemas metabólicos. Por eso es que tiene mucha relación directamente con la cantidad de aporte que tengamos de glucosa, esta síntesis de ácidos grasos. El exceso energético de aporte calórico tiene que ser almacenado, y se almacena a través de la síntesis de ácidos grasos en forma de triglicéridos, ¿sí? Generando lipogénesis en el tejido graso, que es donde más repercute esta situación. Bueno, ahora bien, vamos a hablar precisamente de la síntesis de los ácidos grasos, como les he comentado, y aquí estamos representando una mitocondria. Estamos hablando que estamos, por ejemplo, en un hepatocito, estamos en el hígado, y entonces la glucosa, cuando está en el citoplasma, ya vimos que genera o se va a formar piruvato a través de la glucólisis de la glucosa para obtener un compuesto de 3 carbonos, y posteriormente este piruvato entre a la mitocondria y se sintetice o se obtenga acetilcoenzima A, ¿sí? A través de una enzima, la piruvato deshidrogenasa, y obtener un compuesto de 2 carbonos. Una vez hecho esto, esta acetilcoenzima A va a salir de la mitocondria, pero necesita ser transformada, ¿sí? O obtener otro compuesto para que esto suceda, y eso se genera a través del oxalacetato, ¿sí? Que entra en contacto con la acetilcoenzima A. Eso tiene que ver con el ciclo de Krebs, ¿de acuerdo? O del ácido cítrico, y obtener citrato. De esta manera, en forma de citrato, entonces ya sale el citrato de nuestra mitocondria, ¿de acuerdo? A través de una lanzadera de malato, a través de esta membrana de la mitocondria, y entonces el citrato a nivel ya del citosol de nuestra célula, la citratoliasa, ¿sí? Va a tener un efecto enzimático para obtener nuevamente acetilcoenzima A, y entonces ya se pueda ocupar. Esta acetilcoenzima A través de la acetilcoenzima A carboxilasa, vamos a obtener malonilcoenzima A, un compuesto que a final de cuentas tiene que ver con el número de carbonos, ¿sí? Que aquí serían 4, ¿sí? Y que entonces se requiere de coenzimas como la biotina, la vitamina B7, dióxido de carbono y ATP, ¿sí? Para que entonces en conjunto con la acetilcoenzima A carboxilasa obtengamos malonilcoenzima A. Esta malonilcoenzima A va a ser procesada a través, metabolizada a través
de un complejo enzimático que conocemos como ácido graso sintasa. Es un complejo enzimático. Son diferentes reacciones que se están llevando de manera cíclica, ¿sí? De tal manera que se van agregando carbonos a esta molécula de malonilcoenzima A, se obtiene o se ocupa NAD, este NAD reducido. Cabe mencionar que ese también se obtiene a través de las pentosas, perdón. Entonces, de ahí se va a obtener este NAD. De tal manera que entonces vamos a obtener, a final de cuentas, de esta manera cíclica, palmitato, que es un ácido graso de 16 carbonos. Y de esta manera entonces este palmitato se puede utilizar y se va a ir a través de la circulación. Digo, no solamente este ácido graso, hay más ácidos grasos. Este es de 16 carbonos, hay de 18, hay de 20, 22, ¿de acuerdo? Que ya son de cadenas más largas y que entonces cabe mencionar que esos de cadenas más largas se almacenan en el retículo endoplásmico y entonces son utilizados para almacenarse en el tejido adiposo. Esta relación que vimos al inicio o en la diapositiva anterior, ¿de acuerdo? Eso es lo que tiene que ver con la síntesis de ácidos grasos. Vamos a hablar ahora de la vía de las pentosas fosfato. Cabe mencionar que en esta vía también lo que utilizamos es glucosa. En esta vía de las pentosas fosfato no se utiliza ni se produce ATP, ¿sí? Pero sí existe la formación del NAD reducido, ¿sí? Esta formación de NAD, ¿sí?, la vamos a utilizar para la síntesis de ácidos grasos, como acabamos de mencionar, y también para el mantenimiento del glutatión reducido. Tiene que ver con este NAD, ¿sí? Este hidrógeno va a ser cedido al glutatión para que se pueda reducir el glutatión y entonces nuestro glutatión tiene un efecto antioxidante. Si este sistema falla, el sistema antioxidante de glutatión se viene abajo y entonces esa célula sufre de una oxidación. Y si hablamos de glóbulos rojos, la membrana del glóbulo rojo se ve afectada, así como la hemoglobina, y entonces puede haber lisis, destrucción de esa célula, generando una anemia de tipo hemolítica. También esta vía de las pentosas es muy importante porque va a haber síntesis de ribosa, ¿sí? Y esta ribosa va a ser importante para la formación de nucleótidos y a su vez de ácidos nucleicos. Esta ruta también se ve activada por la insulina. De tal manera que entonces vamos a tener dos fases, o se distinguen dos fases en esta vía de las pentosas fosfato, como es la fase 1, que es oxidativa, y la fase 2, que es no oxidativa. En esta fase 1, una de las características es que es irreversible y existe la generación del NAD reducido. Y en la no oxidativa es reversible esta fase y se sintetiza la ribosa. O sea, esta vía nos genera productos importantes para el metabolismo o rutas metabólicas celulares que confluyen con estas que estamos mencionando. Ahora bien, los órganos que se ven involucrados precisamente es el hígado. Vean la importancia del hígado, en este aspecto lo hemos mencionado bastantes veces. Asimismo, el tejido adiposo y los eritrocitos como tal, ¿no?, en esta vía de las pentosas fosfato. Vemos aquí entonces en la imagen la fase 1 y la fase 2. En la fase 1, que es irreversible, estamos viendo que entonces el sustrato es la glucosa. Vamos a obtener glucosa 6-fosfato, es decir, se inicia la primera fase de la glucólisis. Sin embargo, ya no sigue esta vía de glucólisis, sino que va a través de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa seguir esta vía de las pentosas. Aquí se inicia a través de la glucosa 6-fosfato, ¿sí? Y entonces vamos a obtener 6-fosfogluconato. Vamos a obtener NAD, de NAD oxidado a un NAD reducido, y este NAD reducido, este hidrógeno, va a ser compartido con el glutatión, que si nos imaginamos estar aquí arriba, este antioxidante, se va a reducir, se va a agregar este hidrógeno al glutatión que anteriormente estaba oxidado, ahora se reduce, y esto genera que entonces se neutralicen oxidantes como el peróxido de hidrógeno, por ejemplo, ¿sí?, para obtener moléculas de agua a través del glutatión. Si esto no funciona, si hay una deficiencia aquí
o una alteración en la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, entonces nos genera alteraciones donde las células, por ejemplo, si es un eritrocito como les mencioné, existe destrucción del mismo y entonces nos genera una anemia hemolítica porque su membrana y la hemoglobina como tal no están siendo protegidas por este efecto antioxidante del glutatión. Entonces, por consecuencia, si hay alteraciones en esta enzima, se afecta este sistema antioxidante. Bien, ahora que tenemos a la 6-fosfogluconato, vamos a obtener ribulosa 5-fosfato. Y esto es por una enzima que es la 6-fosfogluconato deshidrogenasa y también, vean, vamos a obtener un NAD reducido. Hasta aquí sería la fase 1, ¿sí? Irreversible. Y cabe mencionar que la ribulosa ya es un compuesto de 5 carbonos y de aquí entonces nos vamos a la fase 2, que es reversible y que vamos a obtener, ¿sí?, la ribosa 5-fosfato, ¿sí? Esta ribosa 5-fosfato, a través de una sintasa, vamos a generar ya entonces la síntesis de nucleótidos, que vamos a ver más adelante, y sigue también otras rutas que tiene que ver con esta de la vía de las pentosas fosfato para darle continuidad, y vamos a obtener de la ribulosa 5-fosfato gilulosa 6-fosfato, que a su vez se sintetiza a fructosa 6-fosfato. Pero también esta ribosa que acabamos de mencionar, 5-fosfato, puede llegar a sintetizarse fructosa 6-fosfato. Llegan al mismo resultado. Y todo esto lo genera una enzima que es la transcetolasa. Utiliza a la tiamina y al magnesio como cofactores para llevar todo este proceso. Y una vez que ya obtenemos a la fructosa 6-fosfato, pues puede llegar o puede irse a la vía de la glucólisis, o bien obtener de manera reversible glucosa 6-fosfato a través de una fosfohexosa isomerasa. Y si obtenemos glucosa 6-fosfato, podemos dar continuidad a esta vía de las pentosas aquí nuevamente, o bien irse a la glucólisis, ¿de acuerdo? Entonces eso tiene que ver, como mencionamos, con la producción de NAD reducido y la ribosa. No hay utilización ni producción de ATP, pero sí otros productos muy importantes para el metabolismo celular. Bien, vamos a hablar ahora de los nucleótidos. En cuanto a su síntesis, es importante mencionar que estos compuestos, estas moléculas, se forman de 3 componentes primordiales, que es una pentosa, que es la que acabamos de mencionar, una base nitrogenada y un ion fosfato. Se tienen que unir los 3 para darnos entonces un nucleótido. Aquí vamos a ver en la pantalla lo que se refiere a las pentosas. Entonces tenemos en este caso para la síntesis de nucleótidos 2 tipos de pentosas. Una que es la ribosa que acabamos de mencionar en la vía anterior de las pentosas fosfato, y la desoxirribosa. La diferencia entre una y otra es el grupo oxidrilo, que aquí lo tenemos, el OH, que sí tiene la ribosa, pero que no tiene la desoxirribosa, ¿de acuerdo? Esa es una diferencia entre estas dos, y estas entonces son las que van a formar nucleótidos, la ribosa y la desoxirribosa, que son pentosas, tienen 5 carbonos como estamos viendo en la imagen. Ahora bien, hablando de las bases nitrogenadas, el otro componente para la síntesis de nuestros nucleótidos, tenemos 2 diferentes tipos. Una que provienen o se originan de la pirimida, que serían bases nitrogenadas pirimidínicas, que es la citosina, la timina, que es exclusiva del ADN, y el uracilo, que es exclusiva del ARN. Es decir, el ARN no tiene timina, ¿de acuerdo? Tiene uracilo, y el ADN no tiene uracilo, tiene timina. Entonces, estas serían las bases nitrogenadas pirimidínicas, ¿sí?, que se originan de la pirimidina, compuesto en forma de anillo, ¿sí? Y tenemos las púricas. Las púricas provienen de la purina, que tiene doble anillo, 2 anillos, y tenemos a la adenina y a la guanina. Entonces esas serían nuestras bases nitrogenadas con las cuales se van a sintetizar los nucleótidos unidos a una pentosa, ¿sí?, a una de las 2 tipos de pentosas que mencioné, ribosa o desoxirribosa. De tal manera que entonces
Si unimos una pentosa más una base nitrogenada, vamos a obtener un nucleósido. Es decir, aquí no hay todavía ese ion fosfato, solamente la pentosa y la base nitrogenada, y entonces tenemos un nucleósido. Cuando se agrega el ion fosfato a este nucleósido, entonces ya tenemos como tal un nucleótido, que es lo que ya entonces estaría formado como tal y se va a utilizar. Por otro lado, entonces, hablando o abordando a los nucleósidos, tendríamos estos tipos de nucleósidos: los ribonucleósidos y los desoxirribonucleósidos. ¿En base a qué se le da este nombre? A la pentosa. Si tienen ribosa, entonces son ribonucleósidos. Si tienen desoxirribosa, desoxirribonucleósidos. Y tiene que ver también con la base nitrogenada. Si esta base nitrogenada es a base de la adenina, entonces tendríamos una adenosina dentro de los ribonucleósidos. En el caso de guanina, ¿sí?, más esta pentosa más esta ribosa, entonces es guanosina. Lo mismo, tendríamos entonces citidina y uridina. Muy bien. En el caso de los desoxirribonucleósidos es lo mismo, y tendríamos entonces como una pentosa a la desoxirribosa, y entonces obtendríamos, por ejemplo, en este caso, desoxiadenosina, desoxiguanosina, desoxicitidina y desoxitimidina, ¿sí? Recordemos que esto es exclusivo del ADN y la uridina entonces del ARN. Bien, teniendo esta base de nucleósido, entonces cuando agregamos, o se le agrega, mejor dicho, se le agrega el ion fosfato, entonces ya tenemos los tres componentes y tenemos a nuestros nucleótidos. Y en el caso, entonces tendremos ahora ribonucleótidos y desoxirribonucleótidos. Los conocemos muy bien, los hemos visto en diferentes literaturas muy mencionados. Y entonces en el caso de los ribonucleótidos, por ejemplo, tenemos a la adenosina 5' monofosfato. El 5' se refiere al carbono donde se une el ion fosfato, por ejemplo aquí está, ¿sí?, que es el carbono número 5 de la pentosa, ¿de acuerdo? En este caso de la ribosa. Y entonces tenemos, por ejemplo, el AMP, o tendríamos guanosin 5' monofosfato, que es nuestro GMP, UMP y CMP en el caso de los ribonucleótidos. Y en el caso de los desoxirribonucleótidos, entonces tendríamos esos componentes, solo que se le agregaría una D que antecede, ¿sí?, una D minúscula que estaría refiriéndose a la desoxirribosa, y entonces obtendríamos desoxiadenosina 5 monofosfato, ¿sí?, DAMP, DAMP, DTM y DCPM, que será la desoxitidina 5 monofosfato. Y de esta manera entonces son los tipos de nucleótidos que nosotros tenemos y que se van a ocupar para diferentes situaciones metabólicas o la formación de ácidos nucleicos, por ejemplo. Ahora, hablando dentro de la síntesis de nucleótidos y abordando lo que hemos mencionado, aquí está representado entonces en un nucleótido la base nitrogenada, ¿sí?, que ya vimos que puede ser derivada de la purina o de la pirimidina, ¿sí?, la pentosa, que es un azúcar de 5 carbonos, que puede ser ribosa o desoxirribosa, de acuerdo, que estos dos, como ya mencionamos, obtenemos un nucleósido, y que si a este nucleósido se le agrega un ion fosfato, entonces ya tenemos un nucleótido. Solo que aquí entonces este nucleótido solo tiene una molécula de fosfato, un ion fosfato, y le daríamos el nombre de nucleótido monofosfato. Si se le agrega otra molécula de fosfato, entonces sería difosfato, y si se le agrega una tercera, entonces sería trifosfato. De tal manera que, como ejemplo, vamos a mencionar a nuestra adenin monofosfato, ¿sí?, un nucleótido monofosfato, entonces sería el AMP, ¿sí?, un nucleótido difosfato, adenosin difosfato, tomando como ejemplo la adenosina. Y en el caso de 3 fosfatos, entonces adenosin trifosfato, y esto es lo que entonces nosotros conocemos como esos nucleótidos que van a transferir
o aceptar fosfatos o energía, ¿sí? Van a ser ocupados en el metabolismo del organismo o celular. Ahora bien, la importancia de los nucleótidos tiene que ver que están presentes en tejidos que están en crecimiento, por obvias razones que hemos mencionado, en tejidos en regeneración o en proliferación celular. Son precursores de ácidos nucleicos como el ARN y el ADN, son intermediarios de energía, como hemos mencionado ahorita, ATP, GTP, o mensajeros químicos como AMP cíclico, GMP cíclico, o coenzimas transportadoras de energías como el NAD o el FAD, como hemos estado mencionando. Es algo de la importancia de los nucleótidos. Y hablando del catabolismo de estos mismos, bueno, los que son que tienen como base nitrogenada a las purinas, tenemos que entonces este tipo de nucleótidos por diferentes reacciones, de acuerdo, que estoy representando aquí con diferentes flechitas o diversas flechas, vamos a obtener xantina a través de una enzima nucleócido de purina fosforilasa. Se obtiene xantina para que posteriormente entonces tengamos ácido úrico a través de la xantina oxidasa de esta enzima que va a actuar sobre la xantina y vamos a obtener ácido úrico. Y este metabolito pues lo conocemos muy bien, que si está elevado a nivel sanguíneo pues nos genera alteraciones, tiene que ser excretado, se elimina por vías urinarias, y cuando hay una alteración en los valores normales, sobre todo un aumento de ácido úrico, tendríamos que ver la causa, ¿no? Desde la ingesta, o sea, desde la parte exógena, asimismo metabólica, donde tenemos que tomar en cuenta las enzimas, y el desecho o bien la excreción también de este producto, ¿sí? Que tiene que ver con el catabolismo de los nucleótidos derivados de las purinas. Y por otro lado, también tenemos las pirimidinas, que ahí no se menciona que exista tanto problema con esto, es más amigable, por decirlo así. Y entonces vemos que los derivados de las pirimidinas, esos nucleótidos, obtenemos compuestos solubles. Tenemos un compuesto como betoamino isoburato, también se obtiene amoníaco y CO2. Y cabe mencionar que este amoníaco pues tiene que ser neutralizado, ¿sí? Tiene que ser procesado para que pueda ser también eliminado del organismo a través del ciclo de la urea que se lleva a cabo en los hepatocitos, que bueno, pues más adelante vamos a abordar. Bien, espero haya sido de utilidad lo que les he mencionado. Antes de todo esto, pues también mencionarles que las vías de recuperación para la síntesis de nucleótidos es a través de bases pirimídicas y púricas libres, o sea, a través de la dieta, pero también a través de la escisión de los ácidos nucleicos endógenos, ¿sí? O sea, nuestras propias células que van muriendo, algunas se van destruyendo, pues todos sus componentes deben ser reutilizados para formar entonces nucleótidos de novo, que es algo del proceso que ahorita he mencionado. Bien, ahora sí, creo que eso es todo. Si hay alguna duda, alguna pregunta, con gusto lo atendemos. Y esto pues tiene seguimiento con la clase anterior, con la charla anterior. Quedo de ustedes. Saludos.